Estamos frente a una nueva entrevista de Estudio Barnó y entrevista muy especial para mí, porque se trata de conversar con una persona que quiero mucho, que admiro, que respeto, con la que hemos compartido, yo creo que desde que empecé a trabajar en teatro, ella ha estado presente de múltiples formas, como artista, como compañera, como guía, como consejera, con un cariño y una mirada muy amorosa conmigo, con una confianza ciega casi, y todas esas emociones seguramente van a estar presentes en esta conversación que tiene por objetivo meternos en un proceso creativo que ella ha llevado adelante y sin que sea ese proyecto en el que ese proceso se dio, sin que yo sea parte de ese proceso en el que ella genera este personaje sobre el que vamos a hablar, cosa que vuelve a la entrevista me parece más interesante porque me da la distancia suficiente para poder conversar con esta artista enorme que tenemos en la ciudad, que es la Negra Correa. Negra de mi vida. Ay, bueno, inhalo, exhalo. Emociones compartidas, sí. Ya lo creo, y admiración mutua, esto que nos une desde hace mucho, como bien decís, y que llevo en mi corazón, que llevo en mi cuerpo, y es lo que me hace una y otra vez elegirte para compartir cosas. Bueno. Así que un placer y muchas gracias. El placer también va a ser mío. Te quiero y creo que, bueno, sabes todo lo importante que sos en todo lo que hacemos y en todo lo que podemos compartir. Que siempre este vínculo es así frontal, charlado, amoroso y bueno, desde el cariño. Sí, siempre desde el amor. Sí, siempre. Así debe ser. Sí. Negra, vamos a tratar de desarmar el proceso que te llevó a la construcción de ese personaje que haces en la obra Jorge. Ya contaremos también de qué se trata ese espectáculo para tenerlo como contexto, pero ir desde ese resultado que hoy tenés y que has podido compartir dos funciones hacia atrás, hacia el principio. Y empecemos por ahí. ¿Cómo te convocan y para qué te convocan en ese espectáculo, en Jorge? Bueno, en el año 2019 me llama Magalí Airala, una de sus directoras, a una reunión en la casa de Marcelina Ula. Y bueno, yo no sabía mucho para qué era, si era para una propuesta escénica, lo asocié más a la danza puramente. Y bueno, en esa reunión donde había otras personas, entre ellas Daniela Romano, que hoy está también en la obra, nos plantean la idea de llevar a cabo una obra, si se quiere, autobiográfica, familiar, de una historia familiar muy fuerte, muy profunda, y de esta familia atravesada por esa historia. Y la verdad que me conmovió mucho porque, bueno, es una historia que nos atraviesa a todos como ciudadanos argentinos, la historia argentina, lo sucedido en la masacre de Trelew en el año 72, en agosto. Y todo lo que se cocinaba después en nuestro país, la dictadura militar. Sí, era como la antesala de esta cruenta dictadura que vivimos. Y si bien no estaba ligada, así como ellas, directamente, sí como persona, como argentina. Y bueno, les dije que sí, que me interesaba. Ellas pensaban en ese momento un personaje absolutamente diferente al que después se dio.
y iba a ser como el hilo conductor de esta historia. Es decir, una aparición que iba a tener su presencia en los distintos momentos de la obra, como eso, como un hilo conductor, como un relator de la obra. Bueno, ese 2019... Y ahí, en esa invitación, el personaje ya representaba en la imaginación de ellas todo lo que representa hoy, ¿o el no? personaje estaba en la cabeza de las creadoras, pero con otra persona que estaba ahí en ese momento en la reunión. Era otra persona. Y el mío era otra propuesta para mí. Bueno, llegado finales de 2019, mi encuentro con Paulo Ricci, la propuesta de integrar el equipo de gestión de la Secretaría de Educación y Cultura de la MUNI, mi sí a esa propuesta, y bueno, entonces me bajo de este proyecto. No podía con todo. Y bueno, fue como una movida muy fuerte ahí en mi vida, también asumir como funcionaria, para mí fue algo muy nuevo. Y bueno, después de un año que renuncio a la función, continúo con mi actividad artística. Sí. Y bueno, la pandemia había detenido también ese proyecto como tantos otros, y vuelve el llamado. Negra, sabemos que estás muy ocupada, pero todo surgió una vuelta de tuerca en la obra, otras miradas, nos gustaría que realmente seas parte de esto. Y bueno, volví a acercarme al proyecto. Ellas ya tenían para esto un trabajo hecho de mesa muy profundo, muy increíble, de investigación, de historia, y habían convocado, por supuesto, a un amigo de las chicas a hacer la dirección coreográfica y dirección artística. Que no es de la ciudad, no es de Santa Fe. Es de la provincia de Santa Fe, pero vive en Buenos Aires hace mucho tiempo. Es Alexis Mirenda, a quien tuve el enorme placer de conocer, y ahí, bueno, descubrir otra mirada de la danza, del trabajo escénico, del trabajo de grupo. Y bueno, el personaje que iba a ser en su momento otra persona pasa a mí, porque esa persona no continúa con el proyecto. Ahí entonces, en ese segundo llamado, es donde te dicen... donde claramente me proponen este personaje. Bueno, y me muestran todo el material que habían desarrollado con Jessie, la otra persona. Y bueno, yo entendí que ese material era algo del que yo me tenía que apropiar. Y bueno. ¿Y qué te pasó cuando te dijeron, te damos este personaje que representa el Estado, el sistema, la violencia? Bueno, eso fue como muy fuerte. Muy fuerte, y lo tuve que dejar atravesar emocionalmente a él, a ese personaje. Por mi cuerpo, por mi mente, por mis pensamientos. Era un desafío inmenso. Inmenso, y al mismo tiempo me conectaba con esto de, bueno, es ficción. Yo no soy esa, obviamente. Es todo el trabajito que hace cualquier artista, actriz, actor, para convencerse de que ese personaje puede llegar a nacer de las entrañas. Y bueno, tuve un primer encuentro con las chicas como para mostrar algo, o sea, trabajar en la improvisación, cosa que a mí me encanta el trabajo de improvisación. Y mientras iba haciendo, que estuvimos como 1 hora y algo sin parar, ellas me dejaron, y sobre las bases de ese imaginario que yo tenía de lo que había visto, del material, me empecé a dar cuenta que fueron apareciendo otras cosas. Claro, era otra persona la que realizaba eso. Y bueno, ahí, cuando vos decís material,
te habían abierto un material que llevaba Sí. adelante el intérprete anterior, la que había dejado Exacto, habían filmado, ya Alexis había decidido el recorrido, ya habían aparecido objetos con los que esta actriz trabajaba, y una serie de material. Bueno, yo vi videos, leí cosas, aparece la carta de... Porque con bueno, un es una obra de discurso. teatro-danza Sí. Que tiene coreografías, Sí. y vos te encontraste tal vez con un material que tenía ciertas estructuras ya armadas u Exactamente, organizadas, sí, a las exactamente. que te tenías que sumar, como a veces suele pasarnos cuando hacemos un reemplazo, Exactamente. que tomamos lo que hizo el intérprete Por supuesto, anterior y por nos supuesto. adaptamos a eso. Pero bueno, sucedió que a ellas mismas, tal como me lo dicen, a Maga y Magalí y a Marcelina, que bueno, empezaron a ver otras cosas y que seguramente cuando Alexis vea esto, decían ellas, él va a querer profundizar, sacarle más el jugo quizás a tu propuesta, a tu improvisación. Y así fue. Bueno, nos encontramos después en un ensayo todos juntos y conocí a Alexis, Chifle, que le dicen, y bueno, trabajamos solos, los dos. Él me dejó: negra, quiero que haga. ¿Y qué hago?, le decía yo, sobre lo que la base, que sí, vos dale, y después decidimos. Y bueno, empecé a trabajar con eso, ya había decidido una música. Eso te iba a preguntar, si la música es la misma que escuchamos hoy. Sí, la música es la misma. Es impresionante lo que eso instala en el cuerpo. Yo me considero así como muy musical. Sí. Y la música es un soporte tremendamente importante para mi trabajo corporal. Me inspira mucho. Y bueno, es una música muy poderosa que lamentablemente está asociada al proceso militar, pero son marchas que bueno, perfectamente uno las podría disfrutar en un desfile, en una fiesta patria. Y bueno, quedó con ese tinte oscuro, ¿no? Sí. Así que bueno, empecé a trabajar con él y él lo que vio dijo, no, acá va por otro lado, y bueno. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con él? Con Chifle? De dos artistas que no se conocían, Sí. que tienen que compartir un material Sí. muy subjetivo, muy Sí. propio. Como ese encuentro con un público especial, ¿no? Y desconocido a la vez. Desde mí, puedo decirlo desde mí, yo tenía muchas ganas de conocerlo personalmente porque había visto, las chicas me pasaron material, él es director de un grupo de danza folclórica contemporánea, de un ballet, y ha participado de muchísimas cosas, es un artista muy, muy nutrido, muy prolífico. Y estuve viendo cosas como para interiorizarme y de sus clases y demás, y tenía muchas ganas de conocerlo. Y cuando lo conocí, esto que sucede, ¿no?, con las personas no sé cómo llamarlo, de esa energía que fluye, eso amoroso, armonioso. Y me encantó todo lo que él me dejó ser libre, me liberó, dale. Y fue decidiendo, esto me gusta, dando indicaciones que tenían que ver con lo que yo producía, con lo que yo le mostraba. Entonces eso fue, al sentirme tan libre, fue muy, muy hermoso para crear. ¿Y qué en esa primera improvisación que mostraste, qué ya había de lo que está hoy? ¿Todo, un poquito? Y había un poco. Un poco. Un poco. Sí, y empezaron a aparecer muchas más cosas. Sobre todo, bueno, desde lo corporal. Él me dejó como ser bailarina. No me cortó esas alas de bailarina. Y me dejó también ser actriz. Entonces, y me dejó también jugar a ser cantante. Entonces hubo como un combo ahí explosivo para mí. Y si ponemos una lupa ahí, en esos encuentros con él,
en función del resultado que tenemos hoy. ¿Qué crees que fue pasando para llegar a donde llegaron en ese trabajo compartido? ¿Qué te dio? ¿Qué pusiste en juego? ¿Qué indicaciones recordás? ¿Con qué trabas te encontraste con cosas que a lo mejor no salían, no iban? Me encontré con muy pocas trabas. Ajá. Me encontré siempre con su mirada así chispeante, esos ojitos que estaban ahí atentos y que parecía como que todo le gustaba, todo iba, todo queda, todo va. O sea, me encontré con eso, con una persona que me dejaba, pero al mismo tiempo muy clara su decisión respecto a qué. Uh-huh. Y a qué indicaciones respecto a la danza. ¿Qué indicaciones te daba, por ejemplo? Y por ejemplo, bueno, en el inicio, cómo aparece este personaje en escena, de cómo camina, hacia dónde. Hay indicaciones muy precisas que acá quiero, negra, que el mentón vaya más arriba, es esto. Bueno, y él muestra, él tiene un cuerpo muy hermoso, bailando, como muestra. En esto, negra, me parece que es ahí más pequeño, ese tipo de indicaciones sobre lo que, bueno, aparecía. Ajá. Y bueno, en el caminar de este personaje. ¿Qué caminar? Sí, en el caminar, bueno, en el uso de los tacos, realmente hacer ver esos tacos, en el sonido, en el uso de las manos, de estos objetos que este personaje manipula, que son como objetos que parecen que van a ser objetos bélicos, pero que terminan son objetos que tienen una sensualidad y un erotismo. Y bueno, eso, vio esa posibilidad de erotizar a este personaje, hacerlo pasar por distintas cuestiones sensuales, sexuales, y una masculinidad también. Y a mí me sedujo mucho eso, porque siento que es muy fuerte eso en mi interior. Siento como que hay mucho masculino en mí y también hay femenino. Entonces, bueno, fue también como revisarme, ¿no? Y en ese proceso aparecía por momentos esta información de estás haciendo el sistema, estás representando el poder, estás encarnando esa fuerza destructora, peligrosa, violenta. Este personaje aparece primero con un nombre, ¿no? Que la perversa. Y fue chocante ese nombre para mí. Sí, decía, ay, la perversa. Y me parecía que iba mucho más allá, que de hecho, por supuesto, para todo el grupo después se vio y se decidió que era más allá, que era el sistema represor aquí, allá, en todo el mundo. Esa capacidad de la especie humana de dar tanto amor como también de generar odio, de llegar a matar, a destruir, a violar, a corromper, a todo eso que también es humano. Que lo sostienen los sistemas hechos por humanos. Entonces, trabajarlo desde ahí cambió un poco la mirada y me abrió a mí una puerta de descansar en eso que estoy actuando. ¿Cómo sería este sistema? ¿Cómo se cuenta a través del cuerpo, de la danza, del canto, del teatro, este sistema? Porque vuelvo a planteártelo a esto de que está narrando este personaje en el contexto del espectáculo, porque cuando te escucho hablar del proceso creativo que llevaron adelante, son otras las informaciones que parecen motorizar esa búsqueda creativa, esto de la sensualidad, de la sexualidad, de una especie de masculinización del cuerpo de una mujer, como otras búsquedas que no tienen que ver con
lo violento del personaje o lo perverso, que es como el nombre que tiene. Y es un trabajo que está ahí en ese límite maravilloso de cómo el arte puede transformar la realidad que quiere reflejar o que quiere contar, cómo puede ofrecernos otra mirada, ¿no? Es eso. Todo el espectáculo y tu personaje en particular. Yo creo que este personaje, bueno, me parece que es muy importante contar a través de este personaje toda la perversidad que puede tener un sistema represor a través de lo poético. Me parece que todo el espectáculo es muy poético, es contar una historia muy terrible, muy triste, con decisiones artísticas muy poéticas, muy amorosas. Es un acto de amor. Yo creo que Jorge, como obra, es un acto de amor. Sí, yo creo lo mismo. Para contar esta historia, precisamente, que es muy dura. Sí. Negri, cuando aparece el vestuario del personaje... Bueno, cuando lo conozco a Chifle, a Alexis, viene con él su vestuarista, Vero, que, él trabajó con él en muchas obras, se ve que ellos se conocen, viven en Buenos Aires, trabajan juntos. Y ella venía con una imagen, según me cuentan, ¿no? Venía con una imagen y cuando me ve, pero no, vamos a jugar con esto, y empiezan a aparecer otras cosas para el personaje. Así que bueno, hice pruebas de vestuario, ella lo adaptó a mí, que les parecía que tenían que combinarse estas cosas masculinas y femeninas en el personaje. Primero se habían pensado en unos borcegos, pero después se pensó en un borcego con taco, y después, bueno, aparece la bota, borcego, en fin, las medias, esas son unas medias que yo tenía guardadas, como tengo guardado vestuario, uno va acumulando cosas. Las medias. Bueno, las llevo llevo las botas que tenía y esas medias, y bueno, Chifle dice, sí, esas medias me encantan. Son como camufladas. Claro, es un camuflaje, que eso también buenísimo. Asocia a lo militar, sí, claro. Pero bueno, una media. Y obviamente en los ensayos esa media se fue rompiendo, entonces ellos consiguen en Buenos Aires la misma. Chifle me saca una foto ese día del ensayo y compraron como 4 o 5 paquetes de medias para tener. Y bueno, todo se fue armando ahí. El vestuario hizo la magia también, ¿no? Porque sentirme en ese vestuario, metida ahí adentro, habitar ese vestuario, fue como el broche así de... Negri, vamos al resultado, a todo lo que quedó de este proceso. Y lo primero que quiero preguntarte es ¿qué conciencia tenés vos de lo que haces sobre el escenario con este personaje? No tengo conciencia. ¿No? No, recibí devoluciones increíbles. Y que, bueno, de solo recordarlas así me emociona mucho. Tenía miedos. Miedos de, cómo iban a ver, qué les iba a pasar al público con esto. A mí siempre me preocupa mucho el público, siempre la mirada del público, porque bueno, es quien recibe, quien acepta, quien rechaza, y eso también es parte, ¿no? No es que uno hace cosas solamente para que gusten, no se trata, incluso en la creación de cualquier otro personaje, nunca estoy pensando en, puede pasar que guste y puede pasar que no guste. Eso no es que no me importa, pero sí no me condiciona. Y bueno, es la mirada, es quien recibe y está bárbaro. Acá es como que la entrega fue absolutamente como en todo lo que me entrego, pero sí. Sí, no hay otro modo. No hay otro modo. Pero tenía... esa cosa, ¿cómo lo van a ver? ¿Qué aparece esto después de esto?
Y bueno, me dejé llevar por ese impulso de la escena que me apasiona y lo disfruté mucho, lo disfruto mucho. Y las devoluciones fueron impresionantes y bueno, estoy contenta. Cuando decís lo disfruto mucho, ¿qué disfrutas? Disfruto disfruto del cuerpo contando, de la danza que aparece en ese cuerpo, todos los elementos porque aparecen cosas de mi historia. ¿Cuáles? Y como bailar con una cinta imaginaria, que eso fue la época que viví en Moscú, que era parte del equipo de gimnasia y danza artística de la facultad y la universidad donde yo estudiaba, desde el primer momento que llegué ahí. Y bueno, me acuerdo que nos hacían también practicar con las cintas. Las cintas. Y bueno, tengo coreografías, les mostré a ellos fotos que tengo bailando con la cinta. Y aparece ese elemento y a Chiflé le encantó y dice, sí, aparte la veo a la cinta, ¿cómo? Y aparece el idioma también, que también fue un punto muy fuerte, muy fuerte. ¿Hablas en ruso? Claro, hablo y canto ahí en ruso. Canta en ruso, me decía él. Y lo primero que me aparece una canción que es tremendamente dulce, muy dulce, de un sueño que tiene un personaje. Y bueno, cómo la voz o el sentido, lo que uno le pone ahí a eso puede hacer cambiar totalmente la intención de la canción. Y bueno, también aparecen palabras, repito, parte del discurso del general Mayorga, que da ese discurso que yo lo uso en la obra, aparece también como cantado, balbuceado así en ruso. Y bueno, eso también a mí me conecta con parte de una historia de mi vida que me marcó, sin duda, mucho. Porque bueno, fue mi juventud estudiando, haciendo cosas. Pero ahí estás del otro lado, sobre el escenario, estando como representando el otro lado de ese momento histórico que viviste. Sí. Bueno, yo creo que ahí es como que en esto siento como un decantar de muchas cosas. Atravesadas artísticamente. Me parece que hay como un combo de un montón de cosas. Un combo. Y bueno, creo que como es sincero, que nace desde adentro, que nace con la entrega sin temor a ridiculizar nada ni a sentirse, es como desaparecer. No existe más la Negra Correa ahí, es algo que va, qué sé yo, con todo eso. Eso es. Negra, y el maquillaje. Y la Bueno. acción con el maquillaje también. Sí. El maquillaje es de Lucas Russiti, una persona que quiero y admiro muchísimo, y que él me maquille también fue muy hermoso, muy emocionante. Y lo que él logra ahí, no solo conmigo, sino con las chicas también. Creo que es como un todo muy importante en este personaje. Sí. Y ahora que has recibido algunas devoluciones del trabajo, ¿vas como pudiendo armar cierta conciencia de lo que haces? ¿No querés hacerlo? ¿Te ayudan esas devoluciones a saber por dónde va? Las devoluciones me ayudan y al mismo tiempo me ponen en un lugar que digo, ¡guau! Esto es para más. Es decir, es como ponerme en un lugar donde siento que no puedo defraudar, que tengo que seguir para más,
que tiene que ser mejor, que de ahí no hay vuelta atrás. Eso me pasa. Sí, ayudan, las devoluciones ayudan, las que sean siempre ayudan. Sí, sí. Sí, las negativas, las positivas, las más o menos, todas ayudan. Todas, porque bueno, tiene que ver con lo que uno entrega y con lo que la gente recibe. Y eso, cuando alguien se anima a hablar y decir, está buenísimo. Ajá. Sí. Bien. Negra, es ese personaje de la perversa, este personaje del que estamos hablando, es desde mi mirada una obra de arte. En esta cantidad de posibles miradas sobre ese hecho artístico, sobre todo lo que ofreces en la escena, sobre la potencia que tiene ese personaje. Y es maravilloso haber podido tener la posibilidad de ir desarmando ese proceso y viendo cómo cada uno de los elementos, tu director, el resto del equipo, vos, tu propio universo creativo, han ayudado a llegar hasta ese punto que entiendo o percibo que el público disfruta mucho. Quería proponerte una última pregunta o un último juego. ¿Qué le dirías a Chifle ahora que ya está el qué personaje? hermoso! Y le diría, bueno, que estoy muy feliz de haberlo conocido, de que el poco tiempo que hemos compartido fue muy nutritivo, que me parece una persona muy talentosa y un artista muy creativo, muy sensible y muy humano al mismo tiempo, en el sentido de abrazarte. Todo el tiempo está abrazando, está dando fuerzas, aliento, y diciendo esto, que sea teatro, que sea danza, que sea lo que sienten. Si ustedes no lo sienten, no pasa allá afuera. Si no pasa acá, no pasa afuera. Y eso es verdad, porque a veces uno puede estar más preocupado por el detalle de algo, de que si puse el pie así, que si levanté la mano así, y sobre todo cuando se trata de coreografías, pero cuando empiezan a pasar por el cuerpo los sentimientos, las emociones, si te pasa, el de allá lo ve. Gracias. Así que gracias, Chifle. Te quiero, Negra, Yo gracias. también. Gracias por Mucho. esta conversación. Gracias a vos. Gracias.